Hola, buenos días. Soy Javier Yáñez, consultor técnico de ThingWorks, y este rato le vamos a dedicar a aprovechar el tiempo unos minutos sobre SBoot 2019, que es una herramienta embebida dentro de SolidWorks que es muy poco conocida, pero sin embargo puede ser tremendamente útil para aquellas empresas que giren o trabajen alrededor del sector de la madera. Puede ser mobiliario de oficina, puede ser mobiliario de cocina o mobiliario comercial, todo tipo de mobiliario. Al respecto de esto, primero vamos a dar un repaso a través del PowerPoint a los puntos más importantes y después dedicaremos tiempo a verlo un poco más en detalle sobre la propia herramienta. Para centrar un poco, digamos, la visión, al final, habitualmente siempre vamos a partir, si es necesario, de un DWXF que nos aporta la parte de arquitectura, o el cliente, aportado por el cliente. A partir de eso, pues habitualmente vamos a ir desarrollando cada uno de los elementos. Estos elementos van a poder ser definidos desde el principio dentro de SolidWorks, y con la ayuda de SBoot vamos a poder parametrizarlo de una forma mucho más sencilla. Vamos a poder incorporar elementos muy importantes alrededor del sector del mueble, como son los elementos de unión, lo que llama SBoot conectores, pues las espigas, las excéntricas, etcétera. Ya veremos que esos conectores van a responder en función de unas reglas que nosotros tenemos establecidas a los cambios, no solo los conectores, sino que pueden ser cualquier tipo de accesorio que hayamos preparado, como pueden ser guías, bisagras, cajones, etcétera. Ni que decir tiene, como entramos dentro de la parafernalia de SolidWorks y de la creación y diseño a través de la herramienta, pues podemos incorporar a nuestros modelos no solo elementos que tienen que ver con madera, sino aquellos elementos que tengan que incorporar elementos de metal, estructura, perfiles, chapa, etcétera, etcétera, etcétera. Ni que decir tiene que dentro de ese boot podemos definir, si así lo queremos, a través de una herramienta que se llama SBoot CAM, pues aquellos elementos mecanizables. Vamos a poder definir los programas de mecanización de cada uno de los elementos, e incluso dentro de la propia herramienta vamos a poder definir los informes. Estos informes vendrán detallados, después veremos un poco cómo funcionan, y al final lo que tengo es todo el ciclo, tanto de diseño como de fabricación. A partir de estos elementos voy a poder integrar pues mis elementos, evidentemente, en un layout 3D, y si es necesario aportar esa información como una herramienta más para comunicación, ¿no? Y para marketing. Evidentemente también tenemos a nuestro favor que, estando dentro de la herramienta de SolidWorks, podríamos llegar a hacer un análisis de resistencia de materias de cualquier elemento que tengamos entre manos, o quizás es más práctico el hecho de que sabemos que tenemos una opción directamente en SolidWorks de análisis de interferencias. Sepamos que ahora, como podemos insertar a través de SBoot los conectores, vamos a poder verificar si esos conectores están definiendo o están generando algún tipo de colisión en algún elemento que no nos interese. Por supuesto, como herramienta de comunicación, y al final acabamos con la fabricación, ¿no? Todo esto gestionado con una herramienta que también podemos disponer en SolidWorks, que es SolidWorks PDM, ¿no? Bueno, porque está totalmente integrado también SBoot en SolidWorks PDM. Puntos de interés o puntos importantes embebidos en la herramienta. Uno de los puntos importantes es lo que llama SBoot Frame, que podríamos llamar carcasas, cascos, cabinas. Son aquellos elementos estructurales definidos a través de paneles y posibles elementos de unión. Incluso podríamos incorporar a su vez tiradores, incluso bisagras, lo que queramos. Pero inicialmente está destinado a elementos de unión, en el que elementos de madera, en el que yo tengo definido cada una estructura genérica, y a partir de esta estructura genérica quiero empezar a definir un mueble. Es como lo podemos asimilar en la parafernalia de SolidWorks como si fuesen plantillas de muebles, en el que ya está la estructura del mueble planteada de una cierta manera, con una cierta unión, y además puedo conseguir que cualquier parámetro que yo necesite sea definido o sea cambiable, por así decirlo. Puedo editar las dimensiones en cualquier momento. Por otro lado, disponemos, claro, en los elementos en que se integra madera es muy importante los elementos de unión. Pues como elementos de unión puedo tener los elementos que necesite. Los más usuales están ya creados dentro del SBoot, pero podríamos crear nuestros propios elementos. Pues
elementos de unión, pues como espigas, como minifigs, como lamelos, todo ese tipo de cosas que necesite para unión, para unir dos elementos. No solo puedo integrar los elementos, sino que puedo parametrizar los mismos y parametrizar las reglas con las que se van a hacer, se van a integrar en los cantos, ¿no? Por otra parte, tengo una familia o una librería personalizable, que esta es muy importante, porque me permite definir la herramienta SBUZ como una herramienta totalmente adaptable a lo que el cliente necesite. No solo por el hecho de que se adapta a la geometría cuando yo lo inserte, sino por el hecho de que puedo definir yo cada caja personalizable, cada biblioteca de caja personalizable, con los elementos integrables que yo quiera y con los parámetros necesarios que quiero que me aparezcan. Pues puedo definir que yo inserte una puerta, dos puertas, puerta izquierda, derecha, que me inserte las bisagras, bisagra derecha, bisagra izquierda, que sean 2, que sean 4, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto ya veremos que lo puedo integrar simplemente pinchando y arrastrando. ¿De acuerdo? Bien, también es posible la definición del layout. Yo puedo establecer un layout, ya sea 2D o 3D, y puedo por un lado incorporar los elementos, como ya sabemos, pinchando y arrastrando el mueble e involucrando las relaciones de posición para colocarlo donde necesitemos, pero también existe la posibilidad dentro de SBUZ de incorporar el mueble en el layout, de manera que yo lo único que voy a tener que establecer es los puntos donde va encajado. Y una cosa importantísima que me va a ofrecer es que cuando yo defina cambios de geometría en el layout, esos muebles que yo he insertado que están referidos al layout van a cambiar también sus dimensiones, con las reglas que yo he establecido anteriormente. Muy interesante. Ni que decir tiene que dentro, digamos, de la estructura de elementos que tengo, puedo definir pues todo tipo de mecanizados de molduras, materiales, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre todo, principalmente definidos para pinchar y arrastrar, ¿vale? Y por último, la gestión de los materiales, que no por último es menos importante, porque son las cosas más importantes que pide la gente, sobre todo cuando definimos los elementos y queremos definir su fabricación, que esté disponible cada uno de los materiales que he usado en la integración del modelo o del diseño en la propia madera, en el propio elemento. La integración de cada uno de los materiales va a ser simplemente pinchando, arrastrando, o bien con una herramienta que me permite gestionar de una manera masiva los materiales. El tipo de material lo voy a poder, digamos, definir y gestionar. Voy a poder gestionar el grosor, voy a poder gestionar la beta, voy a poder gestionar qué tipo de material, si es laminado, si es multicapa, si es lacado. También una cosa muy interesante que pide mucho el sector es la posibilidad de poder gestionar qué tipología de cantos necesito. Pues ya voy a poder gestionar qué tipología o qué tipo de canto le voy a colocar en cada uno de los elementos, en cada uno de los paneles. Y por último, al final, todos estos elementos los tengo que fabricar. Entonces, una cosa interesante que tengo aquí es que simplemente con un botón el sistema va a ser capaz de hacer un report, de hacer un informe. No solo informe por mueble, sino dentro del mueble me va a discretizar cada uno de los elementos de corte que están involucrados en el mueble, qué tipo de material va a tener, qué corte, si lleva beta, si lleva beta o no lleva beta, si el material es de compuesto, si es laminado, qué tipo de laminado, e incluso voy a poder aportar las etiquetas para los elementos de corte, para los paneles que van a ser cortados, y un poco más allá. Si voy buscando más información o voy buscando más integración con la fabricación, podía definir el uso de SBUZ CAM. SBUZ CAM es una aplicación adicional dentro de SBUZ, de las herramientas de SBUZ, que me va a permitir no solo definir el report, sino además definir qué tipo de mecanizado, los taladrados, los mecanizados, las ranuras, y eso directamente lanzarlo para máquina. Al final estoy, digamos, cerrando el ciclo. Por un lado estoy cerrando el ciclo de diseño y por otro lado puedo estar cerrando el ciclo de fabricación, digamos, vinculando los dos elementos a través del PDM, si lo necesito, y llegando al final al elemento que necesito. No solo desde el punto de vista de fabricación, sino desde el punto de vista de que tengo una herramienta 3D, a través de la definición de Visualize, pues del propio diseño, utilizarlo como un diseño para marketing. Muy bien, una vez que ya hemos dado un repaso, lo que vamos a hacer es empezar con la demostración rápida de SBUZ integrado dentro de SolidWorks. Vamos a ello.
Bien, al final lo que hemos conseguido con SolidWorks y con Visualize es llegar a un prototipo virtual prácticamente real, incluso si no quisiera, sin necesidad de hacer ningún punto de fabricación, ningún elemento de fabricación. Esto nos permite disponer de este elemento antes de hacer y proponerlo antes al cliente, antes de hacer ningún apoyo de fabricación, o bien a posteriori, una vez que tengo todos los elementos, cómo integrarlos y hacer, digamos, el renderizado. ¿De acuerdo? Bien, la parte de SolidWorks ya nos metemos directamente con ese boot. Al final lo que vamos buscando es una herramienta en la que puede integrar pues elementos de madera de una forma, primero crearlos de una forma paramétrica e integrarlos de la forma más sencilla posible, más sencilla y automática posible. Habitualmente se parte para el propio modelo de un modelo de layout al que se va incorporando las cosas. Como he comentado antes, cuando estoy trabajando con elementos de madera, es muy útil empezar a definir creaciones a través de formas, a través de frames, a través de cascos que yo tenga definidos, armazones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estos cómo se definen por defecto? ¿Cuál es su forma de definir inicialmente? Bueno, yo puedo tener creados una serie de ellos y utilizarlos, simplemente con el botón derecho podía arrastrarlo, o bien crear uno nuevo. Si me creo uno nuevo, pues por ejemplo, lo vamos a hacer aquí, botón derecho nuevo, le puedo definir un nombre, a partir del nombre lo edito, y este es cómo se definiría el frame desde cero. Recordamos que al final un frame, por ejemplo, voy a editar este, me sirve como un armazón en el que están definidos cada una de las uniones del mueble, pero además me puede permitir este armazón hacer cambios. 1200, 800, le doy OK y esto se regenera. ¿De acuerdo? La idea entonces es enseñar un poquito cómo empezaría yo un armazón desde cero. Una de las cosas interesantes es que le puedo incorporar paneles. Estos paneles pueden ser de nueva factura, es decir, un panel nuevo que no tiene nada que ver ni con plantillas de paneles ni nada por el estilo, donde yo defino dónde lo quiero ubicar, donde yo podría girarlo, donde yo podría reubicar dónde lo quiero colocar, y a partir de aquí yo puedo redefinirlo en medidas. Yo podía decirle que este quiero que llegue a este plano, que este llegue a este plano, que este panel llegue a este plano y por último que este panel llegue a este plano. Eso que me permite, una vez que lo tengo hecho, él directamente me hace dos cosas. Una es plantear el panel directamente en cuanto a medidas y otra relacionar el panel con la estructura que yo tengo, con la carcasa, por así decirlo, que yo tengo. Si yo planteo algún cambio, al final estos cambios van a repercutir en la geometría que yo tengo, evidentemente. Esto lo puedo hacer así o lo puedo hacer de una forma un poco más directa si cabe. La forma más directa que estoy pensando es simplemente que quiero colocarle un panel, pero en este caso ya tengo preparada una estructura de paneles útiles, ¿no? Una estructura del frame. Entonces yo podía empezar por la tapa. Fijaos que la tapa ya me la implementa, ya él se ajusta al modelo. Una vez que tengo la tapa, incluso yo podía hacer copia de la misma. Esta copia incluso la puedo reposicionar, podría decirle, oye, me la reposicionas hasta el punto este. Una vez que la tengo reposicionada, podría ir incorporando más elementos. Pues por ejemplo, quisiera incorporar un costado derecho o un costado izquierdo. En este caso el costado izquierdo. Simplemente pinchando y arrastrando le especifico hasta dónde quiero que llegue en cuanto a magnitud. Simplemente selecciono el elemento y arrastro y le digo, quiero que llegues hasta aquí. También puedo coger este elemento y copiarlo, o bien moverlo. Si yo no quisiera moverlo, simplemente podría coger, arrastrar el elemento y posicionarlo donde lo necesite. Una vez que lo tengo, lo que voy a hacer es cogerlo y copiarlo con el control, como en Windows. Dejadme que lo copie. Eso es. Y una vez que lo tengo aquí, lo que voy a hacer es incorporarlo y relacionarlo con la cara que yo quiero, en este caso con el plano que yo quiero. Fijaos que dados este punto, cuando yo le digo OK, él redefine todas las posiciones, todas las relaciones, y eso que me permite, pues que una vez esté definido, lo único que tengo yo necesidad es, si quiero cambiar alguna de la cosa, 650, 500 y este 750, pues ya sea ya 750,
pues ya tiene que ser tarea de ese boot el hacer los cambios oportunos. Si sigo con la creación del frame, pues simplemente, igual que hemos hecho antes, quiero colocar un frame. En este caso voy a poner un panel divisor. El panel divisor igual que antes. De momento lo voy a dejar con cierta libertad. Cierta libertad significa que una vez que el panel esté colocado, voy a poder definir su posición. Y ahora lo que voy a hacer es colocar, por ejemplo, un entrepaño. Voy a reubicar su magnitud. Pues quiero que lo reubiquen hacia allá. Quiero este de aquí, pues situarlo justo en esa cara. Bueno, ya lo que hago es, una vez que esté definido, simplemente voy a colocar otro. Pues voy a decir, pues quiero otro aquí, quiero otro entrepaño. Este lo voy a reubicar en el otro lado. Simplemente cojo este, lo redefino, este lo redefino, ahí lo tengo, y una vez que lo tengo, ya lo tengo colocado. Este incluso lo puedo decir que lo quiero redefinir a la altura de este, simplemente pinchando, arrastrando, fijaos qué fácil es. Y una vez que lo tengo, ya incluso podría redefinir la posición o redefinir la posición. ¿Veis? Le doy OK. Y vuelvo a tener mi frame totalmente definido. Si hago cambios, lo único que tengo que hacer es definir qué tipo de cambio es. Pues tengo 750 y tengo aquí 666. Ahí lo tengo. 666. Muy fácil y muy intuitivo. Bien, continuamos con la definición, por ejemplo, tanto de conectores como de materiales. Pues bien, la integración de los materiales con cada uno de los paneles, yo creo que no puede ser más sencillo. Simplemente accedo a la biblioteca de ese boot, accedo a la biblioteca de materiales que puede ser definida por el usuario con una serie de características, entre ellas si lleva beta o no, entre ellas si lleva textura o no, entre ellas el tipo. El tipo de materiales que es, si es compuesto, laminado, si es un tipo tablero. Bueno, una vez que he definido la información, para simplemente pinchando, arrastrando, puedo conformar que cada elemento tenga un material determinado. Si quiero implementar elementos sobre todos los materiales, simplemente lo incorporo sobre todos los materiales, tan sencillo como esto. Si quiero incorporar otro elemento que es de diferente material, pues simplemente es pinchar y arrastrar. Más fácil no puede ser. A su vez, también tengo disponible un gestor de materiales, que en cualquier momento, si yo quiero incorporar un material adicional o cambiar un material por otro, pues simplemente selecciono aquellos elementos dentro de mi nuevo material y le digo OK, y ya tendría el material colocado. También existe la posibilidad de una forma tan sencilla como la que hemos visto, de incorporar a su vez los cantos y las molduras. Por ejemplo, los cantos. En mi caso, vamos a elegir un canto blanco. Puede ser un canto, bueno, la definición de los cantos también la defino a través de una herramienta que me permite definir la librería de cantos. En cuanto a los cantos, es destacable definir, o es destacable el informar en que yo puedo definir un espesor y que ese espesor defina las creces del elemento, o elimine, o defina lo que como nosotros queremos que actúe. Simplemente es pinchar, arrastrar el elemento, lo he cogido blanco para que se vea. En este caso, este que he insertado no me está incorporando ningún elemento adicional, ningún sólido. Sin embargo, este que voy a insertar ahora, en este caso sí. Podemos observar la información. Evidentemente, si voy incorporando elementos, cantos definidos, se me va incorporando la información gráfica al elemento y la información física. ¿Por qué digo que la información física? Porque cada elemento va a tener su canto definido en la propia pieza, en el propio panel. A su vez, esta administración de materiales me va a permitir definir el tipo de material donde a mí me interese, donde a mí me apetezca. Pues otro aquí,
otro aquí, sin perjuicio de que en cualquier momento yo pueda cambiar el tipo que quiero. ¿Veis? O quiero incorporar uno aquí y otro ahí. Ahí y ahí. Le doy OK. Evidentemente, sigo recordando que tengo a mi disposición las medidas. En cualquier momento yo podría cambiar las medidas para que esas medidas acompañen los cambios del modelo. ¿De acuerdo? Fácil, directo y parametrizable. Podemos continuar con el tema de los conectores. Al final, los conectores los tengo ubicados de dos formas diferentes. A través de la librería, con la que yo voy a poder pinchar y arrastrar, o también los puedo ubicar con una herramienta, digamos, más general, que se trata de ensamblar los componentes. Si lo uso a través del pinchar y arrastrar, simplemente lo que tengo que hacer es elegir el patrón, en este caso el patrón de espigas, simplemente pinchar y arrastrar. De hecho, él ya en el pinchar y arrastrar me está ofreciendo la posibilidad de visualizar lo que voy a insertar. Si por ejemplo lo pongo, ahí tengo las espigas con su mecanizado. Si a su vez en el mecanizado lo que hago es incorporar otra serie de elementos, pues por ejemplo en este caso voy a incorporar igual este patrón de espigas al contacto. En este caso, pues por ejemplo, para que lo vea el sistema, lo voy a insertar desde aquí, suelto, y ahí lo tenemos insertado. De hecho, si lo ponemos en líneas ocultas, ahí veremos cada espigas. Importante destacar, vuelvo a precisar, que si hago un cambio en las medidas, en este caso de profundidad, pues 800, pues el sistema tiene que recuperar su información, no solo a nivel de cambio de medidas, sino a nivel de cambio de elementos. En este caso ha incorporado dos elementos más. ¿En base a qué? En base a que alguien ha establecido una serie de reglas en el patrón de, en este caso de espigas, y en esa serie de reglas, manteniendo la información del canto, lo que se ha hecho es adecuar la información en función de las reglas que yo he establecido a las medidas corrientes que tiene el canto ahora. En este caso, unas medidas diferentes a las que tenía inicialmente. Siempre voy a poder aportar también o ensamblar los elementos de una forma pues más directa, en el que simplemente me va diciendo dónde tengo cada uno de los cantos, por ejemplo estos tres, y qué conector quiero aportar a ese canto. Lo puedo hacer por la lista o lo puedo hacer a través de carpetas. El patrón de espigas. Ese patrón de espigas, yo podría decir que en vez del patrón de espigas, pues otro tipo de conector, pues por ejemplo, uno compuesto, este de aquí. Le doy OK. En este caso, excéntricas, son excéntricas interiores, excéntricas exteriores, a cada uno de los elementos. ¿Veis? Puedo cambiar la orientación, puedo cambiar la posición, puedo cambiar, si lo necesitase, los parámetros, puedo cambiar distancias, si es que tengo específico que el usuario pueda cambiar distancias. Y una vez que lo tengo, si observamos, él directamente me va incorporando cada uno de los conectores a la unión de cada uno de los paneles. Tan sencillo como lo que hemos visto. Aquí está actualizando todos los paneles. Y aquí tendrías ya la información. Si nos fijamos en la estructura del ensamblaje, podemos contemplar que cada uno de los elementos han sido insertados como conectores, pero que si yo abro uno de los elementos, en este caso un panel, lógicamente aquí tengo insertados también las mecanizaciones. Uno aquí, ahí lo tenemos, uno ahí y otro en el otro extremo. ¿De acuerdo? Cierro.
Bien. Evidentemente, como he apuntado antes, si yo defino un cambio en el conjunto, en este caso, pues 600 de altura 1000 y de profundidad 500, pues toda esta información requiere de una actualización de todos los elementos, no solo de los elementos de los paneles como tal, sino también de cada una de las mecanizaciones propuestas. Vamos a ver aquí que tengo todos los elementos ahí incorporados. ¿Veis? Hasta la mínima expresión. Bien, una vez que conocemos que es muy sencillo el ir incorporando tanto materiales como cantos, como una cosa súper importante que son las conexiones, las uniones en cada elemento, vamos a abordar ahora cómo se usa pues las cajas inteligentes, las S-Box, que es una cosa muy interesante. Vamos a ello. Bien, continuamos entonces incorporando este tipo de herramientas. Lo primero que voy a hacer es dejar la información como la tenía desde el punto de vista estético. Probablemente lo que voy a hacer también es eliminarme estos tres. Bien, y ahora lo que voy a incorporar, por ejemplo, es, aquí tenemos, como hemos dicho, cada uno de los frames, ¿de acuerdo? Que son elementos que yo puedo incorporar para definir la estructura de los muebles. Por otro lado, tengo las S-Box. Las S-Box son elementos integrables como accesorios, como paneles, como frontales, como lo que yo quiera usar, porque al final yo puedo definirlas como quiera. En este caso, por ejemplo, podemos meter un panel en la espalda del mueble. Si observamos, este panel que simplemente he insertado, he pinchado y arrastrado, está definido a través de una S-Box. Esta S-Box la puedo editar. La S-Box lo que hace es incorporarme el panel a través de la selección automática de una serie de cotas que ha gestionado a través del volumen en el que yo lo he soltado. Y por otro lado, si yo lo edito, podía manejar diferentes parámetros del panel. Estos paneles de parámetros de la trasera las puedo manejar directamente porque el usuario que ha definido, por así decirlo, las reglas que gobiernan la trasera, me permite manejarlo. Por ejemplo, si yo pongo aquí la distancia de la trasera a 30, pues él directamente incorpora esa distancia a la propia trasera. Ojo que no solo la trasera me ha incorporado el panel último, sino que además es capaz de definir las consecuentes ranuras. De hecho, si yo oculto este elemento, observaremos que ahí tengo integrado, vamos a ocultarlo, ahí tengo alterado la ranura. Ahí la vemos. ¿Veis? Bueno, voy a volverlo a visualizar. ¿Más elementos que podemos incorporar al modelo? Por supuesto, ni que decir tiene que cuando yo defino un cambio en la altura, pues ese cambio a la altura tengo que responder directamente con el modelo, un cambio en el modelo. Y ese cambio en el modelo también llevará aparejado un cambio en los conectores, evidentemente. Bueno, pues por ejemplo, yo puedo incorporar aquí, por ejemplo, pues podemos definir un plano a una distancia de este, para que observemos que si yo visualizo el plano, al insertar, por ejemplo, pues estanterías, dependiendo de dónde yo inserte la estantería,
En este caso le estoy diciendo que incorpore 2, pero podía hacer que sean 3, podía hacer que sean 4, podía hacer que sean centradas, que se distribuyan de manera uniforme, que esté a una distancia libre desde arriba o desde abajo, que tengan una distancia frontal de 20 o de 60. Insisto que eso lo define quien ha definido directamente las reglas del modelo. Si observamos, esta S-Box se ha cuadrado en función del hueco que ha elegido. Este hueco siempre podía yo hacer que en lugar de basarse en la geometría que ha seleccionado la herramienta, al seleccionar yo el ratón sobre el hueco, yo puedo decirle que si quiero, lo integre en lugar de en ese elemento a partir del plano. ¿Veis? Evidentemente ahora es el plano el que gestiona la altura que yo quiero conseguir. Lo puedo hacer así o simplemente picando el plano puedo cambiar la distancia del modelo. En el momento que regenero el modelo, toda la información se ha regenerado automáticamente. Evidentemente, siempre voy a poder incorporar otros elementos, pues por ejemplo, podríamos incorporar una puerta. Esta puerta, pues hay diferentes tipologías que yo puedo usar. Por ejemplo, una libre. Cuando yo selecciono el elemento, puedo simplemente insertarlo sobre la geometría, ya sea total o ya sea parcial. ¿Veis? Si observamos, en este caso, simplemente arrastrando el ratón donde lo necesite, donde lo precise, soy capaz de incorporar, en este caso, la puerta con sus bisagras. Si me ha cogido solo este balda o esa información, podría restaurar esa información y pedirle al sistema que en lugar de que me coja la bajera ahí, que me coja este valor, y que en lugar de coger la parte superior esa, que me coja este valor. Ok. Simplemente tengo que darle OK y observaremos que él directamente ha posicionado las bisagras donde toca, habrá hecho el rebaje oportuno en los cantos si lo requiere, y siempre esto voy a poder modificarlo en base a las reglas que alguien ha establecido por mí. Si aquí han puesto 3, puedo decirle que yo quiero solo 2, puedo decirle que quiero según una distancia, que solo aparezcan a la izquierda, que aparezcan a la derecha. Ok. En este caso obtengo la información que quiero. Evidentemente, insisto, cuando quiero hacer un cambio en todo el modelo, lo único que tengo que hacer, un cambio que implique cambio en medidas, 600 aquí, le doy OK y el sistema tiene que ser capaz de hacer todos los cambios oportunos de manera paramétrica y en función de las reglas que he establecido. ¿Veis? Si ahora le digo que me enseñe, ahí lo tenemos. Evidentemente, como el plano de posicionamiento lo tengo aquí, podría variar ese plano y regenerar mi modelo. Y él directamente volver a posicionar las cosas donde estaban. De una forma muy sencilla y muy fácil. Se trata de definir con la suficiente inteligencia cada uno de los elementos para que en un momento dado el usuario, cuando tenga que incorporar esos elementos, lo haga de una manera muy sencilla y muy automatizada. Insisto que puedo colocar desde cajoneras, estos están definidas por el usuario, como frontales, como puertas, bisagras, patas, creo que debo de tener aquí alguna pata, o algún pie, algún nivelador. Cojo simplemente y suelto donde está la ubicación. Voy a soltarla. Eso es. Ahí lo tengo. Evidentemente, como he apuntado antes, si hago un cambio, por ejemplo, en largo, y le digo que quiera 1200, pues todo tiene que repercutir para que esa información quede actualizada. Aquí lo tengo. Bien.
Ahora vamos a pasar a la parte que tiene que ver un poco más con la información que necesito para fabricar, como puede ser el informe o como puede ser algún inicio de alguna mecanización para dar finalizado este bloque. ¿De acuerdo? Pues bueno, vamos a por ello. Bueno, llegados a este punto, una de las cosas que nos queda es ver un poquito pues cómo puedo dejar preparado esto para fabricar. Aquí tengo una herramienta muy interesante que es la herramienta de generación de informes. Simplemente le tengo que dar un icono o un botón y digamos ese bot hace el trabajo por mí. Lo que está haciendo ahora es recopilar cada uno de los elementos que están integrando el mueble, leer los valores de propiedades que tiene cada uno y a su vez recopilar la información en cuanto a dimensiones. Entonces lo que me ofrece es la posibilidad, por un lado, de un report o informe muy visual en el que cada uno de los elementos que están integrados, simplemente picando en cada uno de ellos, puedo obtener la información de la que se trata. Por otro lado, podría disponer de un drawing, la lista de cortes, incluso una información web acerca de cada uno de los elementos. En este caso, dispongo de cada uno de los elementos que tiene que cortar, con el material, con las longitudes, el espesor, las cantidades, la dirección de la beta, etcétera, 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 las vistas, los paneles, si ahí tengo elementos de cristal, si tengo elementos de metálico, de metal, la lista de elementos de hardware que lo integran, los programas si los tuviera, ahora haremos alguno para que se pueda ver, y por otro lado el sumario, ¿no?, de cada uno de los elementos. E incluso podía incorporar una lista de Excel. En muchas ocasiones es útil para definir pues cada uno de los elementos, etiquetas, hardware y el sumario de todos los elementos, incluso con posibilidad de colocar el coste, si es que lo requiero. Lo cierro y lo cierro. Otra cosa muy interesante, pero esto ya lo vamos a dejar para el siguiente tip, es que puedo incorporar a cada uno de los elementos la información necesaria del CAM. Para eso, simplemente para dejar buen sabor de boca, lo único que tendría que hacer es definir el programa de SBootCam, defino el programa, e incluso aquí puedo tener la posibilidad de tener definidos automecanizados. Pues por ejemplo, tengo definidos automáticamente ranuras, tengo definidos automáticamente que me detecte los taladros y cada uno de ellos ya tendría posibilidad de simular de qué se trata cada elemento y en el caso del ranurado igual simularlo. Por supuesto que al final este programa redunda en que tengo que sacar un código y este código va directamente para máquina. Cualquier cambio que haga en el modelo, cuando me refiero a cambios en el modelo, me refiero a cambios físicos, estos evidentemente redundarán en un cambio en todas las geometrías. ¿Y qué ocurrirá con, digamos, los elementos mecanizados? Que estarán actualizados. De hecho, si le digo que simule, él automáticamente ha actualizado la posición de los taladros. De hecho, me he incorporado un taladro más. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier cambio que se produzca en el modelo va a repercutir automáticamente también en los mecanizados. De hecho, si tuviese los frames definidos ya con sus mecanizados, esos mecanizados irían incorporados, no solo a la geometría, sino en los cambios propios de la geometría. Y por último, ya que hemos comenzado un poco en el layout, para cerrar un poco el ciclo del layout, yo siempre voy a incorporar elementos aquí como si fuese un conjunto normal y corriente, con pinchar y arrastrar, y después posicionarlo. Pero también existe, gracias a SBoot, una posibilidad que es muy interesante, que es la de incorporar los elementos anclados al layout. ¿Esto qué significa? Bueno, pues yo puedo coger un elemento, decirle que inserte el elemento en el layout, y ahora veréis que él me va a sugerir que lo posicione alrededor de los puntos que yo tengo establecidos en el layout.
Me hace una vista preliminar, lo único que tengo que decirle es la primera posición, la segunda posición y la anchura. Y la altura, si la quiero, también lo puedo definir. Y él lo que va a hacer es simplemente traer esa información del armario, colocar aquí el armario, pero lo que es más importante, asociar las dimensiones de, entre comillas, la plantilla del armario a las dimensiones que tengo en el layout. Ahora veréis que cuando termine de actualizar va a asociar el armario a las dimensiones del layout. No solo que lo asocie, sino que cuando alguien vaya a incorporar cambios en el layout, ese armario también seguirá los cambios. Aquí lo tenemos. ¿De acuerdo? Una forma muy sencilla y espectacular para terminar el edit. Pues muchas gracias por la asistencia y nos veremos en el próximo tip. Gracias. Hasta la próxima.